Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy te traigo el mejor servidor VPS para que puedas instalar cualquier juego, ya que tiene un excelente precio, pero además una excelente calidad. De hecho, es el más barato del mercado, así que comenzamos. Y como lo estás viendo en pantalla, la empresa, amigos, que yo te recomiendo ampliamente se llama Contavo. Y ojo, ¿por qué te lo recomiendo, amigos? Porque mira aquí, si por ejemplo revisamos este Cloud VPS 1, que sería el plan 1, está desde $5,50. Tú puedes tener un VPS. Recuerda que para ejecutar cualquier juego es importante que te fijes en las características del VPS. Lo más importante es el Core CPU y también los gigas de memoria RAM, ya que es muy importante. El espacio de almacenamiento no importa tanto porque sinceramente te dan bastante, 400 gigas, y también, amigos, vas a tener una conexión bastante rápida. Eso es lo que a mí me gusta para que tu juego se pueda ejecutar sin ningún problema. Entonces aquí, por ejemplo, el VPS 1 tiene 4 core CPU, 6 GB de memoria RAM, lo cual está muy bien. Si quieres ejecutar juegos más potentes, siempre fíjate en las características de ese juego. Y aquí, por ejemplo, en el plan VPS 2 tiene 16 GB de RAM, 6 core CPU. El VPS 3, 8 core CPU, 24 GB de RAM. El 4, 48 GB de RAM, 12 core CPU. Entonces créeme que prácticamente ya tú puedes escoger el plan que tú necesites dependiendo del juego que quieras ejecutar, amigos. Te aseguro que es la mejor empresa del mercado, sobre todo porque tiene muy buenos precios y, como te comenté, sus servidores son de excelente calidad. Si no me crees, te invito a que lo puedas comprobar. Haz tu investigación y verás que otras empresas de VPS te venden demasiado caro. Puedes comparar el VPS 1, todo lo que incluye. Te aseguro que las empresas por esto te lo van a estar dando mucho más caro, arriba de 40, $50. Entonces recuerda que si te interesa contratarlo, amigos, solamente dale clic al enlace que te dejo en el primer comentario y descripción de este video. Selecciona el plan que más te guste. Vamos a hacer un ejemplo con el VPS 1. Dale clic aquí a seleccionar. Después te manda a que tú selecciones el tiempo de contratación. Por defecto lo tienes a un mes, pero mi recomendación, siéndote muy sincero, si te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, es que lo contrates a 12 meses. ¿Por qué? Porque si lo contratas a un mes te cobran lo que es una comisión por instalación. Ahí te lo enseño. Entonces, si tú acá lo seleccionas a 12 meses, accedes al mayor precio del mercado, te ahorras mucho dinero y no te estarían cobrando lo que sería costo de instalación, lo cual está muy bien. En región va a depender, por ejemplo, donde tú quieras ubicado el servidor. Sinceramente yo lo he seleccionado aquí, que es gratis, pero ya depende de cada quien donde tú quieras tener el servidor. Recuerda que esta Unión Europea pues es gratis y funciona bastante bien. Después este de storage lo dejamos como está, realmente trae muy buena cantidad. Y acá viene un punto muy importante, que es la imagen o el sistema operativo. Amigos, si tú no sabes utilizar Linux, como ves aquí, mi recomendación para ti es que si te quieres hacer la vida más fácil, que instales lo que es el Windows Server. Lo selecciones Windows Server. Recuerda que tiene un costo extra, pero esto te va a servir a ti para que solamente accedas como si fuera una computadora en la nube y ya tú puedas instalar de forma rápida cualquier juego y comenzar a jugar. Entonces esto es de suma importancia porque hay mucha gente que no se da cuenta y selecciona Ubuntu y de repente ya no pueden acceder porque necesitas saber programar en Ubuntu. Entonces, si tú no sabes esto, escoge Windows Server y te aseguro que pues va a ser muy fácil, ok. Prácticamente todos sabemos utilizar Windows. Entonces, seleccionalo aquí. Acá yo te recomiendo 2016. La verdad es que es bastante económico. Entonces lo seleccionas y listo. Aquí vas a ingresar una contraseña para que puedas acceder a tu VPS una vez que tú lo pagues. Puedes darle clic aquí a generar y ahí se genera una contraseña. Solamente guárdala en un lugar seguro y listo, amigos. Una vez que tú tengas todo esto, dale clic aquí donde dice Next. Después te va a mandar a que tú ingreses los datos de tu cuenta. Déjalo así en private individual y debes de ingresar los datos que te pide Contavo para que tú te puedas abrir la cuenta. Los ingresas y dale clic en Next. Por último, amigos, te va a mandar para que tú puedas hacer tu pago. Puedes pagar con tarjeta o con PayPal. Escoge el que tú quieras y rellena
por ejemplo los datos de tu tarjeta, ponlos aquí y por último dale clic en Next para que ya se pueda hacer tu pago. Recuerda que también toda la información de tu VPS te la mandan a tu correo electrónico para que ya desde allí puedas comenzar a configurar. Y bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que realmente puedas contratar el mejor VPS para juegos, que es Contavo, con un excelente precio y una muy buena calidad. Recuerda que tienes el enlace de Contavo en el primer comentario y descripción de este video, y también cualquier duda que tengas referente al VPS escríbelo ahora mismo para que yo te pueda ayudar. Te veo en el próximo video.